No confiaría en ella ni para cargar el equipo. Y sin embargo ahí estaba, con su mono de vuelo, la mirada fija, las risas detrás. Un susurro cruzó el hangar. Dicen que congeló a mitad de misión. 3 muertos por su culpa. Una risa baja, otra broma por lo bajo. Sebo Ridge. Una base perdida entre las llanuras altas. Fría. Callada. Más castigo que puesto. La sargento de vuelo Callie Drake. 29 años. Cuerpo recto bajo toneladas de sospecha. Caminaba entre hangares como un eco no bienvenido. Nadie se acercaba. Ni en la cafetería. Ni en los entrenamientos. Ni en los chequeos. Su nombre era sinónimo de advertencia. De fracaso. De lo que no debía ser. Los rumores ardían más que la poscombustión. Fue degradada 2 veces. La mantienen por lástima. La verdad, la real. La que estaba sellada bajo 10 claves. Esa ya no importaba. A las 0600 iniciaban las pruebas físicas. Subir escaleras. Arrastrar peso. Resistir presión. Callie lo hacía todo sin fallar. Sin dudar. Pero las miradas no se movían. Cuidado con esa cuerda. No queremos otro ataque de pánico. Dijo el cabo Bass, sonriendo sin mirar atrás. Y todos rieron. No por crueldad. Sino por comodidad. La ignoraron. La empujaron a los márgenes. Como si el silencio pudiera borrar lo que no entienden. Durante la inspección de equipo, alguien la vio quitarse la chaqueta de vuelo. Una manga cayó. Y ahí estaba. Un tatuaje. Negro. Anguloso. Parecía un ave. Pero no una que pudieras nombrar. Un cadete tomó foto antes de que pudiera cubrirlo. En minutos la imagen giraba en chats de escuadrón. Más leña para la hoguera. Ese símbolo, murmuró el teniente Carey. Lo había visto antes. No en manuales. Sino en una reunión donde no debía estar. Un acceso indebido. Una carpeta sin título. Una misión sin nombre. Pero Calle no hablaba. No explicaba. En el comedor comía sola. Raciones empacadas. Mientras los demás reían historias con cerveza en mano. Cada día era otro clavo. En un ataúd sin cuerpo. Entonces su móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Vi tu tatuaje en el grupo. Gran manera de presumir. Lo borró al instante. No era para presumir. Era un peso. Una cicatriz. Una prueba de que algunas verdades no caben en informes. Hace 18 meses. Su nombre era otro. Su uniforme también. Operación Aanfeld. Misión de nivel 6. Lo más alto. Lo más secreto. Lo más descartable. 7 pilotos. Una misión. Rescatar a un agente capturado con información crítica. Sabían que no volverían. La operación pedía más que silencio. Pedía desaparición. No hubo bitácoras. Ni plan de rescate. Ni promesas. Lo lograron. Infiltración perfecta. Extracción sin errores. Hasta que los interceptaron. El enemigo no adivinó. Tenía los mapas. Las rutas. Las frecuencias. Alguien vendió la misión. En menos de 1 minuto. 6 aeronaves al suelo. Calle y el objetivo. Un periodista herido. Únicos con motores vivos. 2 opciones. Eyectarse. O seguir. Sin apoyo. Sin certeza. Ella eligió seguir. 3 horas de evasión en zona urbana. Bajo fuego. Entre humo. Arrastrando a un hombre que no podía caminar. Comunicaciones muertas. Esperanza nula. Pero llegó. El punto de evacuación secundaria. Un stealth aguardaba. Cargó al objetivo. Dio la señal de despegue. Y se quedó. Sola. En un tejado destrozado. Cubriendo la retirada. Bajo lluvia de metralla. El avión no volvió. Ella lo ordenó. No murió. 4 días después. Cruzó frontera. A pie. Herida. Pero viva. El informe fue sellado. Cuerpo por cuerpo. Foto por foto. Y luego. El olvido. Yom Fat nunca existió. El objetivo. Una sombra. Los caídos. Sin nombre. Callie. Inconveniente. La reubicaron a Sebo Ridge. Con un expediente modificado. Culpa fabricada. Fallos insertados con bisturí. Ahora limpiaba hangares. Como si nunca hubiera volado. Nadie dudaba. Porque todos preferían creer la historia sencilla. Hasta que un día, en un rincón del archivo, abrió una caja marcada para destrucción. Mapas viejos. Rutas anuladas. Pero un solo plano. Con las mismas líneas. El mismo símbolo. Arrow Real. Su tatuaje. Su historia. Le tomó una foto.
Y escribió a un contacto. Sigue negándolo. ¿Cuánto más debo esperar? La respuesta llegó rápido. Paciencia. La verdad junta viento. Pero el viento no llegaba. Cada día la borraba más. Hasta que en el depósito, varios cadetes la siguieron. Teléfonos grabando. Hora de fallar otra vez. Le gritaron. La rociaron con grasa. La empujaron entre cajas. Ella no dijo nada. Solo limpió en silencio. Los videos volarían en línea. Recortados para la burla. Desde lejos. El teniente Carrey lo vio todo. Sin intervenir. Sin hablar. Esa noche. No pudo dormir. Buscó. Rastros. Archivos. Ecos de su tatuaje. Accesos ocultos. Informes sin nombre. Horas. Días. Las piezas encajaban. Y lo que formaban. Era imposible de ignorar. La verdad tenía forma. Y Cali estaba en el centro. Entonces. Llegó la tormenta. General Curtis Rains aterrizó sin aviso. Inspección sorpresa. El terror de todo escuadrón. Nadie lo esperaba. Todo se agitó. Calle no fue convocada. Su nombre no estaba en las listas. Pero el general no leía listas. Caminaba. Observaba. Y llegó al depósito. Donde ella organizaba piezas. Con precisión. Con ritmo de combate. No era logística. Era experiencia bajo fuego. La vio. No dijo nada. Hasta que vio el tatuaje. Cuando su manga cayó al estirarse. Y se detuvo. Su voz. Grave. ¿Dónde conseguiste ese símbolo? Calle se giró. Instinto puro. Nivel 6. Ion Fad. 7 enviados. 1 regresó. Todo se detuvo. Hasta el ruido de los motores. General Rance no dudó. Teniente Carrey. Quiero su expediente completo. El de verdad. El del archivo negro. El expediente llegó en manos del teniente Carrey. Sellado. Con cintas que él nunca había visto. Ni en entrenamientos. Ni en simulacros. Janoro Rains lo abrió. Leyó. Página por página. Sin interrumpir. Sin comentar. Su rostro se endurecía. Línea a línea. Dato tras dato. Calle Drake. No era un error. Era élite. Una operadora enterrada viva. Bajo mentiras burocráticas. Su supuesto fracaso. Una coartada. Para cubrir una misión que no debía existir. El silencio la había asesinado lentamente. Y todos en Sable Ridge fueron cómplices. Rance no dudó. Su voz rompió el aire cargado del depósito. Sargento Drake. De un paso al frente. Ella lo hizo. Con paso firme. Sin vergüenza. Con la mirada de alguien que había sobrevivido. A lo que nadie entendía. Le debemos una disculpa. Todo este comando. Dayo Rains. Fuerte. Para que todos escucharan. Mientras usted cargaba nuestros secretos. Nosotros dejamos que su nombre fuera destruido. Los presentes. Mecánicos. Cadetes. Oficiales. Miraban al suelo. Incómodos. Culpables. El teniente Carrey tragó saliva. Dio un paso. Señor. Yo vi. Yo no hice nada. Fallé como oficial. Fallé como ser humano. Rance lo interrumpió. Usted debería haber confiado en una compañera piloto. Todos ustedes deberían haberlo hecho. Las imágenes del incidente en el depósito. Ya estaban en redes. Calle bañada en grasa. En silencio. Rodeada de risas. No necesitaban narración. Las imágenes decían todo. Veteranos. Organizaciones. Ciudadanos. Empezaron a exigir. Acciones. Respuestas. Justicia. La historia de una piloto de primer nivel. Destruida por encubrimiento. Explotó como un misil sin aviso. Pero para Calle, de pie entre engranajes y cajas. La justicia se sentía lejana. Demasiado pequeña. Demasiado tarde. Su nombre estaba limpio. Sí. Pero las noches que tragó orgullo. El aislamiento. Las horas ocultas. Esas no se devolvían. No todos los actos de justicia sanan. Algunos solo cierran heridas a medias. 3 semanas después. Una ceremonia silenciosa. Sin cámaras. Sin discursos. Solo verdad. Por fin dicha en voz alta. Salón de operaciones negras. Sin público. General Rance leyó. La sargento de primera clase Cali Drake. Demostró coraje excepcional en la operación Anfield. Extrayendo un objetivo de alto valor en espacio aéreo hostil. Sus acciones evitaron una crisis internacional. Ella, con uniforme impecable, se mantenía firme, aunque había pedido no asistir. No hubo aplausos, ni medallas colgadas en público, pero sí,
Justicia. De la que pesa. Su expediente ha sido corregido. Todas las sanciones anuladas. Recibe con honor el Superior Service Medal y la estrella de bronce con distintivo de valor. Ella no habló. Solo recibió. Con manos firmes. Las medallas pesaban. No por el metal, sino por el precio. 2 años de silencio. 2 años de escarnio. 2 años de ser la sombra de todos. El teniente Carey pidió la palabra. Se paró frente a ella. Sargento Drake. Vi lo que le hicieron. Y no lo detuve. Fallé. No pido perdón. Solo asumo la culpa. Ella lo miró por primera vez. No con rencor, sino con algo más denso. Con verdad. Disculpa aceptada, teniente. Recuerde esto. Proteja a quien no puede protegerse. No exigió nada. No pidió castigo. Solo dijo lo que debía decirse. La ceremonia terminó. Con una decisión inesperada. En vez de volver a misiones encubiertas, Calle solicitó traslado al escuadrón de transición del Guerrero. Ahí donde van los heridos. Los que ya no pueden volar. Los que aprenden a vivir de nuevo. Rance la miró. Sargento. Ese no es lugar para alguien con su historial. El comando la quiere activa otra vez. Con respeto, señor. Pasé 2 años sabiendo lo que es quedarse atrás. Quizás otros necesiten que alguien entienda eso. Él aprobó. Reconociendo. La clase de fortaleza que no viene en informes. Su historia, aunque sellada, ya no podía ocultarse. Las redes estallaron. Etiquetas. Noticias. Audiencias congresales. Campañas de reforma. Incluso el cabo Bass, el que la había humillado, escribió una carta. Sargento Drake. La llamé débil, cuando en realidad cargaba más de lo que yo jamás soportaría. No espero perdón. Pero su historia cambió mi visión del coraje. No es volar bajo fuego. Es quedarse firme, cuando el sistema se vuelve hielo. Y aún así proteger. Calle no respondió, pero guardó la carta. No por ego, sino porque las personas sí cambian. 6 meses después, la Fuerza Aérea lanzó el programa Emblema Silencioso, una iniciativa para encontrar y honrar a operadores, cuyos méritos fueron sepultados por clasificaciones secretas, archivos revisados, historiales corregidos, nombres por fin pronunciados. Familias recibieron la historia completa. El tatuaje de Calle se volvió el símbolo del programa. Otros compartieron sus propios parches. Fragmentos de misiones jamás reconocidas. Pero el cambio real fue cultural. Sable Ridge reformó sus procesos. Revisiones externas. Entrenamiento contra sesgo. Canales seguros para denuncias. El teniente Carey, ahora ascendido, se convirtió en defensor activo del cambio. Su liderazgo nació del error, de lo que vio. Cuando una piloto estuvo sola ante todos. El sistema no estaba completo. Aún no. Pero había comenzado a corregirse. Porque entendieron que el coraje no siempre lleva condecoraciones. Ni lidera escuadrones. A veces camina en silencio. Lleva uniforme manchado. Y guarda verdades que arden. A veces reescribe todo. ¿Sabes lo que cuesta volar sin dejar huella? Calle lo sabía, mejor que nadie. Y cada mañana, al pasar por los hangares de Sable Ridge, veía los rostros de quienes la habían llamado carga, burla, fracaso. Ahora bajaban la mirada. La saludaban. Tarde. Torpes. Como quien intenta borrar el pasado con cortesía. Pero no había odio en ella. Solo una certeza punzante. El sistema se había salvado a sí mismo. A costa de ella. La historia había cambiado. Pero las cicatrices no se fueron. Algunos la evitaban por culpa. Otros por miedo. Calle caminaba entre ambos. Ni heroína. Ni víctima. Solo una piloto reconstruida. En el escuadrón de transición del Guerrero. El ambiente era otro. Menos rígido. Más humano. Y a veces, más doloroso. Allí estaban los que nadie sabía cómo tratar. Pilotos sin piernas. Comunicadores con trauma auditivo. Tripulaciones enteras rotas por impactos que no salían en los informes. Y Calle. Sin heridas visibles. Pero con todo el peso del silencio a cuestas. No enseñaba técnicas. Enseñaba presencia. Escuchaba. Estaba. Respondía cuando el resto callaba. ¿Fuiste tú la de John Fad? Preguntó una joven piloto sin mirar de frente. Calle no respondió. Solo asintió una vez. Yo vi el video. Te dejaron sola. Otra pausa. Otra mirada. Gracias por no rendirte. Y eso
Ese pequeño reconocimiento valía más que cualquier medalla. Una noche, mientras revisaba registros médicos, una alerta interna llegó a su terminal. Una activación de archivo. Uno marcado, con el mismo código, de su vieja misión. Acceso limitado, pero suficiente. Era un nuevo operativo. En la misma zona roja. El corredor carmesí. Y algo más. Un nombre, que no debía estar ahí. Perry. Ahora capitán. Y asignado como oficial de enlace táctico. Calle se quedó inmóvil. El sistema giraba, y volvía a cruzar los caminos. Revisó canales. Pidió detalles a través de contactos. Ningún dato concreto. Solo patrones. Errores que ya había vivido. Una misión con ventanas cerradas. Órdenes sin respaldo. Y un destino que olía a carnada. No podía interferir directamente, pero conocía las grietas. Y cómo hablar sin hablar. La mañana siguiente, apareció frente a la oficina de comando regional. Sin cita. Sin rango. Sin invitación. El asistente la detuvo. Lo siento, esta sala es solo para personal activo. Pero antes de que pudiera seguir, una voz dentro la reconoció. Déjala entrar. Era el General Rains. Ella entró. Y puso sobre su escritorio una carpeta. Con mapas. Con códigos. Con preguntas sin firma. Rance no necesitó más. ¿Esto es actual? ¿Está en marcha? Hoy mismo, dijo Calle. Él cerró los ojos un segundo. Y luego se puso de pie. Dame una hora. En menos de 40 minutos. Calle estaba sentada en un hangar táctico. Del lado del observador, pero con el oído agudo. La misión se lanzaría esa noche. Un equipo reducido. Objetivo, asegurar un punto de comunicación abandonado. Pero la ruta coincidía demasiado con la emboscada de Aanfeld. Calle lo dijo en voz alta. Ese patrón es una trampa, idéntico al vector que me vendieron hace 2 años. Un capitán joven negó con la cabeza. No hay indicios de amenaza. Zona despejada según satélites. Calle lo miró. ¿Quién te dio esos satélites? ¿El mismo proveedor que omitió a 6 interceptores en mi vuelo? Silencio. Rance no dudó. Cruzó órdenes. Detuvo el despliegue. Y abrió una investigación paralela. Esa noche, evitaron una emboscada confirmada. Localizaron transmisores falsos. Y capturaron una señal interna que reveló que el archivo había sido manipulado. Otra vez. Alguien dentro había vendido el plan. Pero esta vez, la historia no terminó en el vacío. La intervención de Calle había evitado otra Aanfeld, otra tragedia sin nombre. Y no lo había hecho desde un avión. Lo hizo con ojos que sabían ver, donde otros solo creían. La noticia no llegó a los medios, pero en los círculos internos, su nombre volvió a pasar de voz en voz. Esta vez, con respeto, con cuidado. Algunos la llamaban la silenciosa, otros, la que regresó. Perry, ahora con una deuda que no podía pagar. La buscó días después. Me salvaste otra vez. Ni siquiera lo vi venir. Calle lo miró con calma. A veces el precio de fallar es no volver. Yo pagué el mío. Tú aún estás a tiempo. No lo dijo como amenaza. Lo dijo como advertencia. Como alguien que sabe que el sistema no olvida. Y que a veces perdona. Pero no siempre. Quiero saber quién filtró los planos. La voz del General Rains no subió de tono. No hizo falta. Estaba de pie, frente a una mesa con 5 oficiales de inteligencia. Todos con decoraciones. Todos con miedo en los ojos. La operación estuvo a minutos de ser una trampa mortal. Y solo hubo una razón para que no lo fuera. Miró a Calle. Ella no reaccionó. No necesitaba. Las órdenes salieron esa misma noche. Auditoría completa. Revisión de accesos. Verificación de contratos satelitales. Las capas de protocolo comenzaron a romperse. Y lo que encontraron debajo olía a traición vieja. Un teniente retirado, con vínculos a un proveedor externo, había continuado manipulando datos por fuera del radar oficial. Un informante interno. Alguien que cobraba por desviar trayectorias. Lo habían hecho antes. Más de una vez. Rance ordenó arresto inmediato. Corte marcial. Sin negociación. Calle no fue parte directa del proceso. Pero todos sabían que fue su alerta la que disparó la caída. En las semanas siguientes, algo cambió en Sable Ridge. Los saludos hacia ella dejaron de ser fingidos. Las conversaciones ya no se cortaban al verla pasar. Aún quedaban sombras. Pero las luces comenzaban a encenderse.
Fue entonces cuando llegó la carta. Sellada. Sin remitente. Calle la abrió en su cuarto. Una hoja. Una sola frase. La verdad solo arde cuando se deja sola. No era amenaza. No era halago. Era aviso. Y Calle entendió. Había más. Otra capa. Otro silencio. Regresó a los archivos. No los digitales. Los físicos. Los olvidados. Buscó misiones canceladas. Operaciones sin cierre. Bitácoras sin firmas. Y halló un patrón. Una frecuencia repetida. Una serie de coordenadas que coincidían. Con vuelos anulados desde hacía más de 4 años. Un punto común. Una estación de transmisión en desuso. Código, Vega 7. Nadie hablaba de Vega 7. Porque oficialmente, nunca existió. Pero Calle sabía leer el vacío. Solicitó permiso de inspección. Le fue negado. Solicitó acceso vía veterana. Le fue negado también. Así que fue sola. Condujo de noche, por caminos que no salían en mapas. Siguiendo rastros de algo que nadie reconocía. Al amanecer. Llegó. Una cúpula semienterrada. Con torres derrumbadas. Y un portón oxidado. Vega 7. Forzó la entrada. El sistema eléctrico apenas respondía. Luces parpadeantes. Archivadores abiertos. Papeles descompuestos. Pero en el centro, un servidor aún parpadeaba. Inició secuencia de recuperación. Usando claves antiguas. De misiones que nadie debía recordar. Y lo encontró. Un archivo fragmentado. Video sin audio. Fecha oculta. Pero la imagen era clara. Ella. Calle. En la cabina. De un vuelo que según registros. Nunca había ocurrido. La pantalla mostraba la fase final de la extracción. La evacuación. El fuego enemigo detrás. El aterrizaje de emergencia. Era la prueba. De que Ann Fed no había sido solo real. Sino registrada. Grabada. Con todos los datos. Y luego borrada del sistema. ¿Por qué conservarían esa grabación? ¿Quién la dejó ahí? Volvió a su vehículo. Archivo en mano. Pero al llegar al cruce principal, una camioneta la esperaba. 2 figuras. Uniformes sin insignia. Ella no frenó. Giró por un camino lateral. Sin luces. Sin señales. Los siguieron. Los motores rugían. La persecución se sentía vieja, como si Ann Fed nunca hubiera terminado. En una curva. Perdió uno. El segundo la siguió por colinas oscuras. Hasta que su vehículo se deslizó por terreno húmedo. Y volcó. Calle salió. Raspada. Pero viva. El otro vehículo frenó. Las puertas se abrieron. Y entonces. Una voz. No estás en la lista. No puedes seguir viendo. Era una mujer. Rostro firme. Ojos de alguien que ha visto demasiado. ¿Por qué Vega 7? Preguntó Calle. La otra no respondió. Solo sacó una placa. Con el símbolo. El mismo. La figura del ave geométrica. La marca. Sabíamos que tú volverías. Siempre vuelven los que no deberían. La tensión se congeló. Ambas sabían que lo que venía. No podía decirse en voz alta. Esto no es un archivo, dijo Calle. Es una herida abierta. La mujer asintió. Pero algunas heridas no deben cerrarse. Se retiraron. Sin arrestos. Sin intercambios. Pero esa noche, Calle supo que había abierto algo más grande. Ya no era sobre su nombre, ni sobre su honor. Era sobre toda una red de operaciones tapadas, cuyos rastros aún quemaban. Y ella, ahora, tenía la chispa. No puede seguir. Eso fue lo primero que le dijo Rance al verla de vuelta en la base. Calle no respondió. Solo dejó el pendrive sobre su escritorio. El general lo miró, lo tomó, lo conectó, vio la grabación, segundo a segundo, imagen por imagen, y al final, cerró los ojos. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó sin levantar la voz. Vega 7. El silencio que siguió fue denso, como metal en la garganta. ¿Alguien te siguió? ¿Alguien más sabe? Calle asintió lentamente. 2 sombras, sin insignia, pero con el mismo tatuaje. Rance se inclinó hacia ella. Voz baja, grave. Has tocado el fondo del pozo. Y hay cosas allí que no buscan justicia. Solo continuidad. Calle se enderezó. Y yo ya no pertenezco al silencio. El general suspiró. Sabía que el reloj había empezado a correr. Esa tarde, Rance convocó una sesión cerrada. No de estrategia, sino de contención. Jefes de comando, oficiales de inteligencia, y un nombre que Calle no esperaba. Comandante Soren Lask.
Era una leyenda viva. Un hombre que había desaparecido de los registros hace 6 años. Después de dirigir las misiones más oscuras del teatro operativo, Lask entró con paso lento, como quien ya sabe lo que va a ocurrir. Y no lo teme. Miró a Calle. Luego a la pantalla, donde la grabación estaba en pausa. Yo autoricé esa misión, dijo sin rodeos. La sala se quedó sin aire. Y yo firmé su borrado. El de usted. El de todos. Alguien intentó hablar. Pero Lask levantó la mano. Se hizo porque debía hacerse. El riesgo era inmenso. El equilibrio frágil. No podíamos permitir que esa operación existiera. Ni siquiera como rumor. Calle lo miraba fijo. Sin parpadear. ¿Y qué se permitió? ¿Destruir carreras? ¿Vidas? ¿Memorias? Lask no se defendió. Solo expuso. Se sacrificaron nombres. Para salvar cientos. Quizá miles. Calle se levantó. De pie ante toda la cúpula. Y si nadie habla, ¿quién decide qué se salva y qué se borra? ¿Quién pone el límite? El silencio fue la única respuesta. Horas después, el pendrive fue guardado en un sobre, marcado como material sensible, y enviado al comité de revisión operativa. Pero Calle sabía que eso solo ganaba tiempo, no justicia. Esa noche, recibió una llamada. De Curry. Están hablando de ti en los foros cerrados. No como piloto, como amenaza. Dicen que estás reactivando cosas que deben quedarse muertas. Calle no se inmutó. Entonces que escuchen bien. Abrió una nueva cuenta, bajo seudónimo, y publicó un fragmento del video. Sin nombres, sin detalles. Solo la imagen de una piloto, cubriendo a un agente bajo fuego. La reacción fue inmediata. Veteranos identificaron maniobras. Exanalistas reconocieron patrones. El video se hizo viral en los círculos restringidos. Y luego, saltó a la superficie. Las preguntas empezaron a llover. ¿Quién era? ¿Qué operación era esa? ¿Por qué no existía en los registros? El comando central entró en modo contención. Comunicados fríos. Investigaciones en curso. Ninguna respuesta directa. Pero el público ya había mordido el anzuelo. Calle no dijo nada. No se atribuyó nada. Solo dejó que las imágenes hablaran. Mientras tanto, los movimientos internos comenzaron a agitarse. Agentes de enlace fueron reasignados. Contratos revocados. Y una unidad especial formada con un solo objetivo. Neutralizar filtraciones. Ella no estaba bajo arresto, ni investigada oficialmente. Pero el cerco se cerraba. Cada día. Más ojos sobre ella. Cada paso. Una marca en registros ocultos. Pero Calle ya no estaba sola. Otros comenzaron a escribirle. Anónimos. Exoperativos. Analistas en retiro. Uno por uno, empezaron a armar el rompecabezas. Cada pieza, cada recorte, confirmaba algo terrible. Fed no fue única. Hubo otras. Operaciones sin código. Misiones que terminaban en funerales cerrados. Cartas de condolencia fabricadas. El patrón era claro, y Calle tenía el mapa. Perry la alcanzó en una cafetería remota. Vestido de civil. Con el rostro tenso. Si sigues, van a cerrarte. Pero no solo a ti. A cualquiera que te ayude. Calle lo miró. Tranquila. Casi serena. Entonces necesito que seas el primero. Perry dudó. Pero asintió. Horas después. Copias del archivo fueron enviadas a 3 destinos seguros. Incluyendo una red legal militar independiente. Ahora el reloj corría para todos. Y la verdad. Estaba cargada. El silencio ya no le servía. Las piezas estaban sueltas. La red expuesta. Y Calle. Al centro de todo. No era la figura de un escándalo. Era un catalizador. Y eso. Asustaba más que cualquier fuga de información. El comando central convocó una sesión de emergencia. Solo para ojos de alto nivel. En la pantalla. Apareció una imagen congelada. Calle. Sosteniendo a un agente herido. Fuego detrás. El cielo negro. Nadie habló durante varios minutos, hasta que un oficial de inteligencia cortó el aire. ¿Y si aceptamos parte de la narrativa? Reconocer una operación parcial. Descartar lo más sensible. Lask negó con la cabeza. La verdad no se puede segmentar. O la asumes, o te consume, pero el sistema no estaba hecho para verdades enteras. Y eso, Calle lo sabía mejor que todos. Mientras las cúpulas temblaban, ella seguía recibiendo mensajes. Uno de ellos. Marcó el giro. Te vi en Kandahar. Yo estaba en el flanco oeste.
Vi tu maniobra, sabía que eras real. No firmado. Sin rastro. Pero con detalle técnico. Que solo un piloto de esa misión podía conocer. ¿Había más sobrevivientes? Calle reactivó todos los canales. Cruzó rutas. Nombres codificados. Referencias cruzadas. Y encontró algo, una bitácora médica. Fechada 3 días después del operativo a Anfield. Con un ingreso anónimo. Herido por metralla aérea. Pero sin firma de evacuación formal. Un fantasma. Localizó la clínica. Remota. Contratada por una subempresa de defensa. Al llegar, usó su insignia vieja. Nadie la detuvo. En los registros físicos. Entre miles de papeles. Una entrada con iniciales coincidentes. Y una nota a mano. Silencio sellado hasta nueva orden. Pero con un número de identificación médica. Eso fue suficiente. Una semana después. En una casa escondida entre montañas. Una puerta se abrió. Y un rostro conocido apareció. Teniente Marlove. Tripulante del vuelo 4 Delta. Dado por muerto. Pero vivo. Cojeando. Con cicatrices visibles. Y ojos que llevaban el mismo peso que los de Calle. Se abrazaron sin decir palabra. Marlove la llevó a un sótano. Donde tenía. Guardado. Lo que nadie más se atrevió a retener. Cajas con datos. Grabaciones. Telemetrías. Órdenes de vuelo. Firmas alteradas. Pruebas. Y OnFAD fue diseñada para fallar. Desde el inicio. No era un rescate. Era una purga. Un operativo encubierto. Para eliminar agentes que sabían demasiado. Calle se sentó. Miró cada hoja. Cada fragmento. Y supo. Ya no era solo su historia. Era la historia de muchos. De todos los que no regresaron. Y ella. La única que aún podía hablar. Con ayuda de Perry. Y de otros antiguos contactos. Activó una red de divulgación protegida. Datos cifrados. Acceso limitado. Pero trazable. Se publicó una serie. Bajo nombre falso. Titulada Operaciones de Humo. En 24 horas. Las vistas superaron el 1.000.000. En 48. 2 congresistas pidieron una auditoría externa. De las operaciones clasificadas de la última década. En 72. El comando tuvo que responder. No lo hicieron con negación. Sino con evasivas. Pero la opinión pública. Ya no aceptaba sombras. Entonces. Algo inesperado. Rance. El general. Apareció en una entrevista grabada. Dijo solo una frase. El sistema se mantuvo, pero no sin costo. Y el precio. Lo pagaron los mejores. El clip se hizo viral. Calle se mantenía al margen. No buscaba cámaras. Ni reconocimientos. Pero todos sabían. Ella había abierto la compuerta. Días después. Una ceremonia secreta. Sin protocolo. Sin medios. Calle fue llamada. Junto a Marlove. Y otros 3 operadores que surgieron tras las publicaciones. En una sala cerrada. Les entregaron archivos corregidos. Medallas postergadas. Y cartas firmadas. Pero Calle no tomó nada. Solo dijo, no vine a buscar perdón. Vine a evitar que vuelva a pasar. Se retiró sin más. Y esa noche, en su alojamiento, encontró un sobre sin remitente. Dentro, una hoja en blanco, con una sola frase escrita en tinta negra. A veces, la verdad necesita alas. No firmaron, no explicaron. Pero ella entendió. Había iniciado algo que ya no podía detenerse. Meses después, la Fuerza Aérea lanzó el programa Fénix Silente, un sistema interno, para revisar casos enterrados, reconocer misiones denegadas, y proteger a quienes dijeron la verdad. El símbolo, el tatuaje de Calle, se volvió el emblema. En hangares, en cascos, en parches cosidos a la sombra, un recuerdo de que el silencio puede matar, pero también convertirse en voz. Calle nunca volvió a volar en combate, pero formó parte de la unidad de entrenamiento ético para líderes emergentes, y cada año recibía una carta anónima, con una sola palabra, gracias. Nunca respondió, porque sabía, algunas historias no necesitan ser contadas 1000 veces, solo necesitan ser escuchadas, una sola vez, con el corazón abierto,